Hola, soy Juan Nicolás, de Murcia, España. Soy gestor cultural, comisario artístico y sobre todo especializado en políticas de acción social. Todo mi trabajo está muy vinculado con la acción social. Actualmente y durante 7 años estoy trabajando en una ONG internacional que es Fundación CEPAIN y soy responsable del Departamento de Cultura Responsable y Economía Social, donde desarrollamos proyectos de innovación social, pero junto con la promoción cultural y las empresas en clave de responsabilidad social. Es una cosita ahí que voy a desarrollar un poquito en esta charla muy de casa, de estar por casa, como pueden ver. Y bueno, que no me he preparado una conferencia, pero sí quizás me parecía interesante poder compartir algunas reflexiones, también algunas dudas y algunos planteamientos, ¿no? Sobre el contexto actual y la situación de las artes en vivo y a lo mejor pues algunas ideas que podrían funcionar. A mí me gustaría, si hablamos de las artes en vivo, señalar esa capacidad que tiene de la puesta en escena, ese hecho teatral, esa práctica artística, en la praxis de aglutinar todas las disciplinas artísticas que hay, desde las nuevas tecnologías, por supuesto, de las que ahora hablaremos, como no, al cuerpo, ¿no? El eje central, el cuerpo, que no deja de ser, pues en ese siglo XX lejano, pero no tan lejano y tan presente ahora mismo, donde seguimos viendo que el cuerpo sigue siendo un cuerpo militarizado, un cuerpo especulado, espectacularizado, un cuerpo sodomizado, un cuerpo lleno de anhelos, un cuerpo de multiplicidad, donde desde luego la uniformidad sabemos que no forma parte ni de la sociedad tan diversa, ni de la complejidad social del sistema sociopolítico en el que nos encontramos. Entonces, es importante, yo creo, señalar las artes en vivo como esa gran expresión, como sujeto político donde se pueden incorporar absolutamente todas las disciplinas, donde las nuevas tecnologías ya no son una herramienta para contar, ni son una herramienta, sino que realmente forman parte ya del ADN de la propia presencia, de la propia representación, de la propia existencia y donde en un contexto actual, si me permitís una pequeña anécdota, pues donde nos estamos dando cuenta que ya teníamos esas herramientas, pero que hasta que no ha habido una crisis en un contexto sanitario que se derivará evidentemente y está derivando en una crisis absolutamente económica, como las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, todo lo que estamos viendo, las impresoras 3D, como realmente empiezan a ocupar espacios dentro de nuestra vida y de nuestra sociedad que ya teníamos, pero que no se incorporan de una manera tan naturalizada como es mi madre, creándose una página de Facebook, un perfil que no había tenido nunca ni interés ni necesidad de hacerlo, y haciendo videollamadas para poder comunicarse con sus familiares, ¿no? Para poder comunicarnos entre nosotras, entre nosotros, entre nosotros. Muy importante quizás esto de las artes en vivo, donde yo creo que ocupan un lugar importante de rigurosa actualidad y necesidad, porque tenemos cuando las comunicaciones, las telecomunicaciones, la televisión, sobre todo, ¿no?, esto de los realities que ocupan gran parte, ¿no?, del entretenimiento de la sociedad, pues nos damos cuenta cómo el carácter de veracidad es importante en las historias que se cuenten, cómo el espectador cada día busca más esa realidad, ese carácter de veracidad crudo, palpable, cercano, cotidiano, nada ajeno. No está esa cuarta pared que nos dice, bueno, ya es que estoy viendo aquello, que tal. No, es que realmente la escena invade, ¿no?, el espacio del espectador, y el espectador llega a formar parte de esa escena, de eso que está ocurriendo, ese happening que está ocurriendo en ese maravilloso, fantástico performance. Y me parece importante porque yo creo que entonces las artes en vivo realmente pueden ser la gran expresión de la respuesta a esa búsqueda de certeza y de veracidad que realmente la sociedad necesita y que buscamos desesperadamente en tiempos tan confusos, ¿no?, y en los que nos movemos. Nails, hair, hips, heels, ass, fat, lips, real, purse, full, big bills, bitch, I'm a big deal.
cunt, bitch. Mama, yes, God, then you pop that tongue, bitch. This whole Yo sinceramente creo que las artes en vivo tienen que ser, posibilitan ese botoncito que activa, ¿no? el motor de cambio en el que tenemos que caminar hacia esos procesos de desidentificación en una sociedad donde la identidad está concebida como algo absolutamente estático y que en algunos momentos nos asfixia, ya sea la identidad territorial, la identidad de género, la identidad cultural, que parece ser que tiene que ser algo absolutamente inamovible, ¿no? Y creo que las artes en vivo muestran esa vulnerabilidad que hay en los procesos de desidentificación, porque qué mayor vulnerabilidad que desnudar tu cuerpo, tu mente, tu alma, tu pensamiento, tus emociones ante alguien que tienes delante, ¿no? tongue, bitch. This whole club is my runway, run, bitch. Y'all 5, 4, 3, 2s, I'm a one, bitch. Girl, what did that girl just say, girl? Girl, I don't dance, I work. I don't play, I slay. I don't walk, I strut, and then sashay. But I don't work for free. That's not the tea, hunty. So make it rain on me, and I might let you see. What you gonna let them see? My nails. Cuando hablamos de artes en vivo, de industrias creativas y culturales vinculadas a la producción de lo local, a mí enseguida me viene a la cabeza el papel tan importante y el sentido que cobran cuando se vinculan a los procesos de desarrollo local. Valga la repetición. Es decir, y aquí se nos abren dos líneas de intervención muy importantes. Fíjense el poder que tiene las industrias creativas, las sensibilidades artísticas acotadas en un territorio, en un solo contexto, en un contexto local, ya sea un municipio, un barrio, un territorio, ¿no? Atendiendo a las sensibilidades y a los retos sociales, a los retos medioambientales, a cualquier problemática que se haya podido diagnosticar en el territorio que tenga que ver con conflictos de interculturalidad, con problemas de convivencia, con problemas de cohesión social o sencillamente algún reto que se detecte en el territorio. A mí me gusta mucho ver cómo las industrias creativas y las artes en vivo tienen un poder de cambio y de transformación increíble para favorecer el desarrollo local. Cómo el artista local tiene en su mano la capacidad para poder participar de ese diagnóstico participado, valga la redundancia, de todos los agentes culturales, de todos los agentes sociales que intervienen en un territorio, tanto sea la administración pública como sea el tejido productivo, para abordar de forma conjunta y participativa los retos sociales. Por eso las artes vinculadas a los procesos de desarrollo comunitario, como bien conocéis, son uno de los grandes exponentes del desarrollo local. Conocemos, me gustaría mencionar, y ahora pondré algunas imágenes de algunos de los proyectos que hemos llevado a cabo desde el Centro Comunitario La Estación, un centro de arte local y de desarrollo comunitario, que denominamos un festival que lleva por su 7ª edición, que se llama Micro Acciona, y es trabajando desde lo global, desde lo local hacia lo global, pero trabajando sobre todo en lo pequeño y atendiendo esas especificidades del territorio, esas necesidades que conocemos, implicando a todos los agentes culturales y sociales. Sacamos todos los años una convocatoria para 6 proyectos becados, donde los artistas tenían que trabajar de forma coordinada, incorporando nuevas herramientas metodológicas que hasta ahora muchos de ellos no conocían. Y la verdad es que esta dimensión educativa que tiene la acción comunitaria dentro de los procesos de creación artístico me parece fantástico, ¿no? Hemos podido descubrir cómo artistas que venían a veces ya con una idea preconcebida, un poquito de lo que podía ser su producción artística, cuando han llegado al territorio y han tenido esa interrelación con el resto de agentes sociales, tejido asociativo, asociaciones de alumnos, de madres, de padres, de deporte, de cualquier colectivo, cualquier asociaciones de jóvenes que pudieran participar dentro de los procesos creativos y que esos procesos creativos estuvieran impregnados por ese conocimiento del contexto y esa interrelación, ¿no? Era fantástico cómo en ese espacio temporal de 6 meses
Los artistas llegaban a los territorios, agentes externos, artistas externos, otros no, otros del mismo barrio, de la misma pedanía, en este caso hablamos de una pedanía muy pequeñita de Beñeján, situada en la cordillera del norte de la región de Murcia, y ahí podíamos observar cómo después de estar 2 o 3 meses ya sabían más o menos dónde querían enfocar su obra, porque su obra atendía a una necesidad detectada en un diagnóstico que habían compartido con el resto de agentes sociales y culturales de la zona. El resultado era brutal y la capacidad de cambio es fantástica, porque no solo favorecía y daba sentido y sostenibilidad al propio sector de la industria cultural y creativa, sobre todo con las artes en vivo, sino además también estábamos favoreciendo proyectos de desarrollo comunitario, proyectos de participación. Estábamos generando comunidad, generando lo que se viene diciendo una sociedad muchísimo más cohesionada y donde evidentemente se podía propiciar una democratización fantástica tanto de la cultura como de los servicios sociales, como hoy todo, ¿no? Beñaján en Vela lo recuerdo con muchísimo cariño. Beñaján en Vela era un proyecto que intentaba revitalizar el núcleo urbano de la pedanía de Beñaján, que se había quedado después de la segregación, después de que muchísimas personas mayores ya habían fallecido y los jóvenes habían salido a la ciudad, y se había quedado absolutamente vacío. Estaba de duelo, por eso era significaban las velas el dolor que se sentía por la sensación de abandono y de esto que era el núcleo urbano, y era el casco antiguo, ¿no?, que se dice aquí de la población, y fue fantástico ver cómo a través de esta acción performativa, a través de la colocación de más de 2000 velas, pudimos implicar a todos los actores sociales, a las administraciones públicas, al tejido productivo, todas las industrias creativas y culturales y el tejido asociativo, ver cómo podíamos a través de esa acción reactivar otra vez el desarrollo económico y la actividad que en ese barrio que se había perdido absolutamente. Los 4 o 5 barecitos que quedaban empezaron otra vez a conseguir clientes y bueno, me emocionó bastante porque fue un proyecto muy bonito.
Esto por un lado, que esta es una línea, ¿no? Las industrias creativas y culturales vinculadas a los desarrollos comunitarios. Pero fíjense ustedes si nos llevamos a otro lado, donde también se cogerían técnicas metodológicas de la acción comunitaria, la dinamización, el autodiagnóstico, etcétera, etcétera, todas este tipo de técnicas fantásticas, ¿no? que nos habla de la acción comunitaria, pero todo esto vinculado ahora al desarrollo local del tejido productivo. Y entonces aquí nace otra línea de intervención fantástica que nosotros hemos podido testar en algunos municipios, donde lo que hemos hecho ha sido vincular, fíjense, dinamizar el comercio responsable, es decir, el comercio que realmente mide cuál es el impacto positivo y negativo que tiene la actividad económica que desarrolla en ese territorio, para fomentar un barrio o un territorio que nosotros llamamos socialmente más responsables. Y todo esto, conseguirlo a través de toda la industria creativa y cultural que tienen a sus manos. Porque cuando hablamos de industrias creativas y culturales, y aquí me salgo un poquito, si me lo permiten, de las artes en vivo, me lo permiten un poquito, estamos hablando de la creatividad puesta al servicio de la innovación social. Estamos hablando del diseño, estamos hablando de la fotografía, estamos hablando de tantas y tantas y tantas disciplinas que pueden intervenir en los procesos de desarrollo productivo y económico de un mismo territorio, de lo local, de lo pequeño. Y en este sentido, luego les pasaré unas imágenes y les pasaré el link de los proyectos. Santa Eulalia, barrio responsable. Santa Eulalia es el nombre de este barrio donde hicimos este proyecto, que tuvo una duración de 6 meses y que continúa, porque nosotros hemos abandonado ese territorio, pero hemos conseguido que haya un grupo motor que lidere todo ese proceso y que sea la propia asociación de comerciantes. Estamos hablando de pequeñas empresas, el comercio local, de la frutería, de la panadería, de la librería, cómo se volcaron con esos retos que tenían. Además, concretamente en Santa Eulalia había problemas de higiene, problemas de salubridad, había problemas de seguridad, había una serie de problemas también de contaminación porque es una zona donde hay muchos bares y los plásticos estaban, y cómo todos los agentes culturales se pusieron al servicio para el desarrollo de campañas de sensibilización, donde los artistas tenemos mucho que decir y mucho que hacer, y luego cómo dinamizaron todo, sacando con las artes en vivo, todo el barrio, generando semanas y semanas y semanas donde realmente los comerciantes vieron cómo sus ingresos aumentaban, cómo su cupo de ventas, evidentemente, era cada vez más positivo y cómo la cuenta de resultados iba mejorando también. Bueno, el gran debate, ¿no? Lo local, lo nacional, lo internacional y cómo se relacionan entre ellos. Y bueno, yo creo que aquí uno de los grandes problemas, desde mi modesta opinión, es que nos hemos empeñado en incompatibilizar lo que viene a ser esa contaminación positiva de los agentes culturales externos y de los locales, ¿no? Y de aquello que nos llega de fuera, que nos llega de otros países, que nos llega de otros continentes, y aquello que se desarrolla o que crece en el seno de nuestras ciudades y de nuestros territorios, ¿no? Claro, yo ahí como gestor cultural siempre he tenido una asignatura no pendiente, sino a la que le he puesto muchísimo interés, y es en generar esos espacios de encuentro donde cuando desarrollamos programas, ¿no? Cuando diseñamos un proyecto, cuando diseñamos un festival, un congreso o una programación regular en un espacio, en una infraestructura, yo creo que tenemos que intentar en la medida de lo posible que lo local no sea, como en algunas ocasiones todos y todes sabemos, ha podido ser un pago, un precio, una cuota local que había que hacer para los artistas, cosa que a mí siempre me ha... Bueno, digamos que me ha herido un poquito la sensibilidad, porque
he sido y soy. Ya no, porque no estoy en la creación, pero artista, y me siento, en ese sentido, me siento tocadillo, ¿no? Cuando se habla de la cuota local, es algo que no me termina de gustar mucho. En este sentido, como venía diciendo, hay grandes ejemplos de buenas prácticas en temas en materia de desarrollo rural, trabajando desde lo local a lo global. Y aquí me gustaría aconsejarles un proyecto que está liderado por ADK, y bueno, es arte y arquitectura, y es una plataforma que nace en Berlín pero que también se genera aquí en Murcia, y se realiza esa corresponsabilidad y esa correspondencia y ese intercambio donde artistas pueden realizar proyectos en residencia en un ambiente absolutamente rural, de desarrollo rural, como es un pueblecito del norte de la región de Murcia que se llama Blanca, en un centro de arte contemporáneo que curiosamente se llama Negra, y con una página fantástica de web que tienen, que yo les invito a que entren ya y que puedan ver lo que está haciendo Abraham Hurtado y muchísimos artistas residentes en esta plataforma AADK. Bueno, yo sinceramente creo que el arte debe recuperar el valor que le corresponde y que ha perdido. Un valor que tiene como un elemento, un instrumento, como sujeto político de transformación y de mejora, que yo creo que desde la crisis de 2008-2009 y ahora también ante esta nueva crisis que es sanitaria, pero que ya sabemos que es una crisis económica también, evidentemente se deriva en una crisis económica donde está todo paralizado y donde veremos a ver cómo es la recuperación y la reactivación. El arte, sin lugar a dudas, ocupa un papel muy importante. Yo creo que ahora mismo, por ejemplo, no he observado que no se han hecho todas las políticas que se tienen que haber hecho en torno al emprendimiento cultural, a la creación de nuevas industrias creativas y culturales. Más adelante hablaremos de ello, pero como bien sabemos, se supone el 2% del Producto Interior Bruto. Es decir, ya no solo es cómo se ha visto afectado ahora mismo la producción artística, sino cómo se ve el mundo afectado cuando no haya producción artística, cuando no se consume producción artística. En España, por ejemplo, una de las grandes fuentes de ingresos es a través del turismo, y el turismo viene dado muchas veces por una fantástica programación de espectáculos, de oferta cultural, de oferta artística, y yo creo que lo que tenemos que ver es cuáles van a ser las consecuencias también, no solo que vamos a sufrir dentro del sector para poder sostenernos ante esta gran crisis donde nos tenemos que reinventar, y nos estamos reinventando sin lugar a dudas, económica que viene, pero también yo creo que el impacto que va a tener el hecho de que no haya esa producción artística en el crecimiento económico de cada país, sobre todo porque, como insisto, las industrias creativas y culturales generan el 2% del Producto Interior Bruto, que es mucho. En este sentido, yo propondría algunas fórmulas que podríamos hacer en este sentido. A mí hace tiempo que venimos intentando, y ahora más que nunca, que se generen itinerarios personalizados donde se acompañen a las creadoras, a los creadores, a los artistas de las artes en vivo, para que puedan generar su propia industria cultural y creativa. Estos itinerarios que hasta ahora es que tenemos que equiparar la creación artística de las artes en vivo como otro sector económico que ya sabemos que es generador de crecimiento económico y de empleo al mismo tiempo. En este sentido, tenemos que desarrollar programas de emprendimiento cultural que faciliten ese tutelaje para que haya un recorrido donde se pueda hacer un acompañamiento para dar las formaciones oportunas y apostar por esa profesionalización del sector que cada vez genere más industria. Esto es lo que nos va a ayudar, que luego podamos sostener nuestro sector de las artes en vivo y de la creación y de la cultura en general. Claro, yo creo que estamos un poquito obsoletos, mi opinión, ¿no? Y creo que vamos un poquito tarde y no hemos reaccionado a tiempo, y creo que el arte tiene que volver otra vez a ocupar, y además en un contexto como estamos, y tener el valor que siempre ha tenido, pero que no se le ha dado. Y en este sentido yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo grande por diseñar esas estrategias que tienen que ir vinculadas hacia el emprendimiento cultural, como digo, y hacia la generación de nueva industria. Las industrias creativas y culturales suponen el 2% del PIB mundial. De hecho, las ICC contribuyen masivamente a la economía mundial y constituyen un factor clave para la economía digital.
Estas industrias son bienes estratégicos para las economías nacionales y regionales, ya que crean millones de empleos, potencian el atractivo de las ciudades y mejoran la calidad de vida, tanto en los países desarrollados como en los países emergentes. En el contexto actual, debemos realizar una apuesta por la creación de nuevos modelos de desarrollo económico que sean sostenibles, donde los agentes de producción sitúen a las industrias culturales y creativas en el epicentro de los procesos de innovación, como agentes de cambio y de transformación social. Se trata de promover la profesionalización de la actividad cultural socialmente responsable y el impacto positivo en sus aspectos económicos, favoreciendo la actividad del sector en tanto creador de ingresos, empleo y bienestar social en términos comparables al resto de sectores de la economía. Bueno, yo creo que llegados a este punto ya hemos analizado muy bien el papel que juegan las industrias creativas y culturales en los procesos de transformación y mejora de las sociedades y hemos incorporado conceptos que a lo mejor antes no estaban muy ligados a la creación, como es la responsabilidad social corporativa. Y aquí me gustaría pararme un poquito, si les parece, y hacer un inciso, ¿no? Las empresas... se habla mucho de RSC, de RSE, responsabilidad social, pero las empresas del siglo XXI ¿serán responsables o no serán? No se entiende ya una empresa. Anteriormente la responsabilidad social sí que es verdad que venía desde la filantropía, desde la voluntariedad de poder, de tener esa inquietud, de tener esa sensibilidad con los problemas sociales, ¿no? Y que tu actividad económica pues tuviese un impacto mayor o menor y que tenías que medirlo. Y esto es la responsabilidad social que ahora tanto se habla de las empresas, y esto que se habla de los objetivos de desarrollo sostenible, y esto de hacia esa agenda 2030 hacia la que tenemos que caminar. Pero fíjense que yo veo ahí que las industrias creativas y las artes en vivo cobran especial importancia. Tenemos ahí digamos que un espacio de poder desarrollar nuestro trabajo, porque creo que nos necesitan, y esta es una opinión, es una hipótesis muy de Juan Nicolás, pero sí que es verdad que he podido comprobar el papel fundamental que podemos jugar dentro de la incorporación, dentro de lo que puede ser un plan estratégico de responsabilidad social que diseña una empresa. Claro, si tenemos una empresa digamos, voy a decir muy rápidamente lo que sería un plan estratégico de RSC, que al principio, como con todo, tiene que intentar identificar cuáles son las acciones de responsabilidad social, hacer esa memoria de sostenibilidad, es esa memoria no financiera, donde los grupos de interés, stakeholders, se ponen en correlación y donde se ven realmente cuáles son aquellas acciones responsables que está haciendo la empresa y cuáles no, tanto la responsabilidad social interna, que puede ser los planes de igualdad, la gestión de la diversidad, etcétera, etcétera, cómo cuidan a sus plantillas, si incorporan a personas con capacidades distintas, si incorporan a personas con orientaciones o elecciones sexuales distintas, o si se trabaja la gestión de la diversidad dentro de las plantillas, que eso, innegablemente después va a repercutir positivamente en el rendimiento de la plantilla y mejorará la producción de la empresa, que es al fin y al cabo el objetivo y el interés y muy lícito que tiene una empresa, que es mejorar sus beneficios, evidentemente, y su cuenta de resultados. Pero luego hay un momento en el cual tienen que poner en acción ese plan estratégico con acciones muy concretas. Y aquí es donde creo que entramos perfectamente, porque fíjense ustedes, lo que yo les propongo es vincular a los actores, actrices, agentes culturales, personajes públicos y personas comprometidas con los retos sociales, vincularlos a una empresa con una marca y a partir de ahí generar estrategias de comunicación, generar estrategias de visibilidad, generar estrategias de marketing comercial que ayuden a las empresas a mejorar su rédito reputacional de la mano de un artista. Esto solo lo puede hacer un artista, esto es fantástico, porque ahí tenemos un espacio importante de trabajo. Y esto nos ha funcionado muchísimo en los pequeños proyectos que hemos podido ir testando. Tenemos un proyecto ahora que vamos a lanzar dentro de muy poquito, que se llama CRES, que es un juego de palabras de crear, yo creo, y que es un acrónimo que significa cultura responsable, la cultura de la responsabilidad y la cultura responsable, la cultura comprometida con lo social y economía social.
Y esto yo creo que pueden ir de la mano perfectamente. Si nosotros unimos industrias creativas y culturales con tejido productivo y empresas, sí, con las entidades del tercer sector de acción social, que son las que intervienen y tienen el saber y realizan los proyectos de intervención social, esto es magnífico, el efecto que puede tener positivo y el impacto que puede tener de crecimiento es brutal. Y la sostenibilidad que le puede dar a que las industrias creativas y culturales de las artes en vivo ocupemos espacios importantes donde poder desarrollar nuestro trabajo y donde poder tener un nicho importante de trabajo, porque, ¿por qué no decirlo, no? Y esto funciona porque a la hora de dinamizar un desayuno responsable con unas empresas, qué mejor que hacerlo con un artista de artes en vivo, o a la hora de poder contar, a la hora de poder narrar, a la hora de expresar, a la hora de generar esa reflexión, a la hora de visibilizar en los procesos de comunicación también. Los artistas tenemos un papel importante ahí. Entonces, bueno, es verdad que aquí no solo están las disciplinas de las artes en vivo, insisto, pero bueno, creo que es importante también que se haga mención, ¿no?, a esas otras disciplinas que, como he dicho antes, las artes en vivo pueden aglutinar todas esas disciplinas del mundo de lo digital, porque ahora mismo todas las empresas efectivamente ya conocíamos, ¿no? Sabíamos bueno, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, la comunicación en redes, internet y tal, que esto estaba, ¿no? Pero claro, ahora con esta crisis y este contexto sanitario y con este confinamiento que nos ha obligado a estar en la protección de nuestras casas, nos hemos encontrado que, bueno, que mi abuela está con Facebook y con videollamadas y tal, y los negocios están funcionando más con la televenta, es decir, están implementando la digitalización dentro de sus modelos de gestión económica y de venta. Claro, esto al final, ¿con quién lo hacen? Si no lo hacen, al final tienen que ser creativos. Tienen que ser creativos porque la creatividad tiene que estar en la innovación social y en la innovación tecnológica. Porque la creatividad es un elemento esencial para poder generar una idea y poder que luego constatar con éxito que evidentemente es una buena práctica, y por eso hablamos de innovación social. Y esto no lo podemos hacer nada más que los artistas. Esto solo podemos hacerlo los artistas y las personas que nos dedicamos a la creación y que manejamos las disciplinas artísticas. En este sentido, yo creo que se abre ahí un espacio importante de trabajo y de sostenibilidad y de sentido y de significado para las artes. Yo creo que para la sostenibilidad del sector, qué mejor que la propuesta estratégica en la que ya hay mucha gente que está trabajando, que es en situar las artes en el epicentro de la innovación social. La utilización de las nuevas tecnologías, las plataformas online, las herramientas de producción escénica y de artes en vivo estarían ahí, ¿no?, en el top de la innovación, siempre vinculado, como es todo mi trabajo y como, bueno, todo el discurso que estoy elaborando en torno a la acción social. Se trata de abordar la industria cultural como promoviendo una nueva identidad de las artes, que es lo que yo les propongo, ¿no? Un arte basado en el arte inclusivo, en el arte social, en el arte responsable, en un arte como medio y como posibilidad de práctica innovadora, una práctica basada en la innovación social que se presenta como una herramienta natural para una rentabilidad social y financiera. Fíjense qué importante es esto, unir rentabilidad social con rentabilidad financiera. En la creatividad encontramos un pilar básico para la innovación, requisito esencial y paso precedente para generar nuevas combinaciones a partir del conocimiento adquirido. Debemos entender y contemplar en nuestra metodología de producción artística la innovación social como una oportunidad para transformar la realidad de la industria y el emprendimiento cultural, al tiempo que damos solución a problemas sociales para construir una sociedad más fuerte y una industria más sana. Se trata de identificar tendencias y ayudar a la conexión entre sociedad y empresa para que crezcan de manera conjunta y sostenible. Nos pedís una reflexión. A mí, de verdad que en estos últimos 50 días que llevamos confinados en España, yo el tercer día o el cuarto lo dije, ¿no? La creatividad está en las casas. Las industrias creativas y culturales están en las casas. Ha sido fantástica en los balcones. La experiencia que estamos viviendo
de personas que realmente no se dedican al mundo del arte, ni al mundo de la cultura, ni al mundo de las artes en vivo, ni del performance, y verlos cómo están con su móvil, haciendo performance, representando, contando su cotidianidad, porque ¿qué son las artes en vivo? Si no es, como yo decía, ese potencial que tienen de poder contarnos lo que está ocurriendo en este preciso instante, a través del cuerpo, a través del movimiento, a través de las tecnologías, a través del espacio sonoro, a través de la plasticidad o a través del videoarte. Es fantástico el ver cómo en las casas, en los balcones, personas que hasta ahora no habían desarrollado esa parte creativa, familiares míos, que el artista de la familia, supuestamente soy yo, ver esas cosas de calidad realmente importante y decir, oh my god, o sea, pero ¿qué me está mandando mi hermano? ¿Qué me está mandando mi hermano ahora mismo? Que yo no sabía que tenía esa capacidad para poder crear y dar sentido. Perdonad porque pasa un camión. Esto es la cosa del directo. Ya está, están trabajando y afortunadamente que pueden trabajar. Y oye, y ver cómo mi hermano me enviaba esos vídeos, pues fruto de la necesidad de expresar y de contar lo que estaba viviendo desde su confinamiento, también de poder llevarlo de una manera mejor y más agradable, y cómo la gente ha salido a cantar a los balcones, y bueno, pues una reflexión que es muy íntima y muy personal es esto, la casa. La casa para mí ha sido muy importante en estos 50 días, porque además estoy trabajando en una campaña que es precisamente para las personas que no tienen hogar y que no tienen casa. En España hay más de 15.000 personas que residen en asentamientos, en chabolas, que nunca les ha importado a nadie, pero son las personas migrantes que recogen la fruta y la verdura que otras personas que estamos en el confort de nuestras casas nos comemos diariamente, y que además están en situaciones precarias laborales y que han estado y están absolutamente desprotegidas. Aquí yo no sé, en España se ha lanzado mucho lo de quédate en casa y lávate las manos y tal, pero oiga usted, estas personas no tienen casa, porque las casas que tienen están hechas de materiales hechos de plástico, de pared, de madera, y además no solo eso, es que no tienen agua. Entonces, ¿cómo le dice usted que se queden en casa y cómo le dice usted que se laven las manos? Estamos haciendo desde Fundación CEPAIN, que es la entidad donde yo trabajo y donde desarrollamos los proyectos de promoción de la cultura vinculada a la acción social, una campaña donde, por ejemplo, grandes artistas de las artes en vivo, del cine también, del teatro, de la comunicación, como Pedro Almodóvar, como la directora y documentalista especialista en trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, como es Mabel Lozano, o como hemos podido contar también con actores como Luis Tosar. Bueno, ahí está la página web si quieren hacerle una visita y darle visibilidad, porque nos vendría bien para ayudar a estas personas que como digo, están sin hogar y sin casa. Por eso mi reflexión es la casa. Creo que tenemos que pensar un poquito en este espacio que nos está protegiendo ahora mismo y en las personas que no tienen esa casa, ese hogar, y el papel que ocupa, y dentro de la cotidianidad y dentro del confinamiento, de qué manera florecen y resurgen y salen estas nuevas manifestaciones artísticas de personas que no habían anteriormente y que no son profesionales, evidentemente. Los profesionales y las profesionales ya lo que están haciendo es maravilloso, es fantástico, ¿no? Pero bueno, una reflexión muy íntima es la palabra casa. Y ahí lo dejo. Y nada, pues muchísimas gracias. Espero que esta charla haya servido para algo, para compartir un poquito mi experiencia y que haya que alguien le haya podido servir para algo. Y lo que sí es verdad que quedo también a entrar a disposición de cualquier persona que me quiera hacer alguna pregunta, o bien por el chat, o bien por Gmail, por mi dirección de correo, por redes sociales. Soy Juan Icolassin y bueno, ahí estoy para lo que pueda servir. Muchísimas gracias a la organización, sobre todo al Museo del Chopo y al Departamento de Artes en Vivas, y a Gabriel especialmente por haberme invitado y por darme la oportunidad de compartir estas modestas
opiniones e hipótesis en un contexto tan difícil y tan complicado como el que estamos ahora, pero donde también se abren otras puertas, porque tenemos que pensar que la crisis y la vulnerabilidad, que es lo que más se ha quedado de manifiesto, ¿no?, en esta crisis, es lo vulnerables que somos. Siempre lo hemos sabido, pero está bien a veces que recordemos que somos todos muy vulnerables y que a partir de ahí, de entender y de gestionar esa vulnerabilidad, tenemos una oportunidad de crecimiento y de cambio, porque nos va a hacer reflexionar en todos los sistemas políticos, sociales que hemos construido hasta ahora y darnos cuenta de que a lo mejor así no era el camino. Así que nada, muchísimas gracias, un abrazo muy grande y un besito para todas, para todos y para todos. Juan Nicolás, desde Murcia. Chao.